Mañana 17 de septiembre es el Día del Psicopedagogo y nosotros nos vamos a adelantar un poquito porque le invitamos a ella, pudimos coordinar en el día de hoy y nos visita Rocío Calvo. Ella es licenciada en psicopedagogía. Buen día, bienvenida Ro, primera vez que estás acá en Mañana con vos. Buen día, así es. Buen día a todos. Bueno, un gusto, un placer para poder hablar. Nos adelantamos un poquito, como decía recién, porque mañana vamos a recibir a otras psicopedagogas también, amigas de la casa, de Crecer. Pero bueno, bueno, recién hablábamos fuera de aire que hay como muchos mitos y muchas verdades con respecto a la profesión, a lo que uno lo asocia, quizás por desconocimiento, ¿no? Entonces también un poco resaltar la profesión, la importancia y por qué uno tiene que recurrir o en qué situaciones recurrir a un psicopedagogo, que no es lo mismo que un psicólogo y no es solamente para los niños. Pero quiero comenzar porque recientemente tuviste tu acto de colación. Así es. Licenciada en psicopedagogía, pero también tenés otros cartones, como le digo yo, como decía un profesor de filosofía en la universidad. Tal cual, sí. Bueno, yo siempre, como para empezar, yo siempre digo que tratar de definir la profesión, como pasa en otros ámbitos también, pero puntualmente en la psicopedagogía tratar de definirla es como limitarla, ¿no? Porque trabajamos en tantos ámbitos y uno de los mitos es que nos dedicamos puntualmente al ámbito educativo, a lo que tiene que ver con trabajar con niños puntualmente en la educación, que somos por ahí un poco maestros particulares, otro poco está este mito de que somos psicólogos. Y en realidad la psicopedagogía puntualmente se centra en estudiar a la persona en situación de aprendizaje, ¿sí? Sin importar la edad. Sin importar la edad. Entonces podemos hacer una intervención en edad temprana, ¿sí? 2, 3 años, porque en realidad empezamos con lo que es estimulación temprana, que eso es otra carrera, es otra formación, pero estamos como, aliados. Ligados, claro. Sí, entonces comenzamos desde que nacemos hasta que pasamos a otro plano. La psicopedagogía puede trabajar. Trabajamos en muchos ámbitos, educativo, salud, hospitalario, podemos trabajar en forense judicial. Eso me comentabas recién, sí. Te gusta mucho lo que haces y cuando a uno le gusta y le apasiona es como que nunca termina de estar interiorizándose y estudiando y aprendiendo. Tal cual, tengo una diplomatura hecha en el ámbito forense judicial. Es muy interesante porque en realidad se basa en el derecho de los niños puntualmente y en ámbitos vulnerables en los que por ahí lamentablemente la infancia queda expuesta en lo que tiene que ver con violencia de todo tipo. Entonces, y también tiene que ver con la vulneración de sus derechos, ¿no? Entonces este ámbito puntualmente se enfoca desde ese lugar en la niñez puntualmente y en la adolescencia. Pero también, como te decía, podemos trabajar en otros ámbitos como en el área laboral. Somos ahí como un poco aliados de lo que tiene que ver con recursos humanos. Entonces podemos trabajar en el ámbito laboral, en empresas, en una comunidad y bueno, y en el ámbito educativo también. Pero es esto lo importante, poder entender que la psicopedagogía estudia y se basa en brindar estrategias a la persona en situación de aprendizaje. Y por ahí tenemos como una bandera, yo particularmente tengo una bandera de todos podemos enseñar, todos somos alguna vez profesores, docentes o enseñamos algo a alguien, pero la psicopedagogía en realidad se basa y se trata de enseñar como el otro aprende. Porque no todos aprendemos de la misma manera, no todos entendemos y podemos asimilar lo que el otro tiene para ofrecernos de la misma forma. Entonces, esto es la psicopedagogía. Un docente que enseña contenidos y nosotros somos como ahí los aliados y la mano derecha para, este estudiante aprende de esta forma, esta persona aprende de esta otra. Entonces poder como ahí hacer estas estrategias y intervenciones para que cada cual aprenda lo mismo, pero a su forma, a su manera.
Recién mencionabas estrategias. Imagino con el paso del tiempo y con el cambio de la humanidad, con el cambio de los niños, ¿no? No es lo mismo un niño hace 15 años atrás con 4 años que hoy en día, que maneja otra información, tiene a su alcance otras herramientas. ¿Cuáles son los desafíos que tiene la psicopedagogía y las estrategias que se trabajan en base a eso, ¿no? Permanentemente la sociedad, el ser humano está cambiando y lo que hace 15 años se hacía o era normal o parámetro de una franja etaria, hoy en día no lo es. Ves un chico de 5 años, por ejemplo, ¿no? En materia tecnológica, maneja un celu mejor que una persona de 50. Y voy a decir, hace Sí. 15, 20 años sería razonable, impensable que eso pase. Creo que como todo en la sociedad estamos como en un cambio y esto también viene como a proponer un cambio y me parece que estamos como en una etapa de transición, ¿no? Yo tengo 29 años y yo tuve recién mi primer celu a los 15, como vos decís. Y teníamos otra infancia, estábamos expuestos quizá a otros peligros, pero vos decís, la infancia en sí nuestra se trataba de salir a jugar a la calle, jugar con tierra, no sé, hacer chozas, estar con los chicos del barrio y se trataba de eso. Hoy en día hay una realidad que sí no la podemos negar, tenemos infancias y adolescencias expuestos todo el día o la mayor parte del día a la tecnología. No podemos negar que ellos nacieron en esta era, ¿sí? No lo podemos negar. Sí, tal cual, no la podemos negar. Pero sí, yo siempre digo, por ahí el ojo está puesto en ellos, en decir, ay, está todo el día con el celu, o no sale de la pieza, pero estos niños cuentan con adultos que tienen que ser los responsables de ese uso. Hay un adulto que lo permite tal cual. Por diferentes factores, ¿no? Porque estás trabajando y lo entretenés, cual. Porque si no llora. Sí, creo que tiene que ver con esto, ¿no? Hoy en día también tenemos como otra realidad paralela a eso, de que tenemos mamá y papá que salen a trabajar, entonces por ahí empieza a ser un aliado de la crianza. Lo que yo siempre digo es, no está mal su uso, porque vuelvo a lo mismo, no negamos que ellos nacieron en esta era y están inmersos en ella. Es el uso y el abuso, ¿no? Tal cual, el uso responsable y por ahí esta responsabilidad de la exposición al tiempo, en realidad. Porque puntualmente el uso de la tecnología, llámese tecnología o aparato electrónico a compu, tele, celu, tablet, sí. Digo, porque estamos mucho con, bueno, no está con el celu, sí, no está con el celu, pero está mirando dibujitos todo el día. Entonces, sí, está con una pantalla. Es el mismo impacto, tal cual. Entonces, genera como en los niños, cierta fatiga en el aprendizaje. Fatiga en el aprender. Por ejemplo, se ve mucho cuando tienen que, en este proceso de lectoescritura, adquirir la lectura, cuando están en este proceso, se ve mucho el impacto, porque sucede mucho que el celu o el tele les da todo resuelto. Ellos no tienen que leer más que una imagen e interpretar esa imagen. En cambio, cuando uno le pone un libro enfrente, genera esta fatiga de no tengo ganas de aprender a leer. Esto me aburre, y claro que aburre porque el celu, la pantalla nos da todo resuelto, nosotros solo tenemos que interpretar. Entonces sucede mucho esto, ¿no? La fatiga que genera al momento de aprender, la desconexión con un otro, el estar expuesto constantemente a la tecnología genera desconexión del entorno, de la realidad que está sucediendo alrededor mío, ¿no? Inconscientemente creo que como sociedad, y me incluyo en algún momento por cuestiones laborales, uno está con un niño y no puede estar viendo la tele o leyendo un cuento y por ahí hay cuestiones que lo entretienen y uno, bueno, 5 minutos que se convierten en 15, ¿no? Uno hace un mea culpa en el proceso de crianza de sus hijos, lo puede revertir a veces y otras veces no, porque uno ve que cada vez son más chiquitos y cada vez manejan mejor que los adultos. Pero digo, creo que como sociedad se replica esto de que mira cómo aprende porque sabe los colores, el idioma, el nombre, lo que ve a través de las diferentes pantallas, ¿no?
pero en realidad es un efecto narcotizante donde lo que decías vos recién, el chico ya no tiene ganas de leer. Y para ustedes como profesionales, ¿cómo les impacta a la hora de que viene un papá o una mamá? Porque al nene lo sacan de alguna pantalla y en cuestiones de aprendizaje, en la escuela o en la diaria, no aprende, no sabe, no habla, no distingue, no avanza. Y en realidad me parece que tiene que ver mucho, ¿no? Esto, donde el adulto responsable, si no lo empieza a diferenciar, no es que aprende los colores por el dibujito. Sí, y creo que también tenemos adultos que no les genera culpa esto, ¿no? No es que somos desinteresados, me incluyo porque también soy mamá y también hay muchas veces en la que uno llega agotado del trabajo a casa y bueno, y es también un doble esfuerzo, ¿no? Tener que generar esto de, bueno, nos sentemos a leer un libro y por ahí la herramienta más fácil es, bueno, séntate un ratito, mira dibujos mientras yo, no sé, me puedo tomar unos mates, puedo descansar un ratito, conversar con papá, conversar con mamá. Sí, es una realidad que Es nos una atraviesa a todos, ¿no? Sí. Por eso digo, no podemos negar que existe. Sí creo que deberíamos replantearnos el equilibrio en el uso. Entonces, poder hacer un uso responsable y que sin dudas también es una herramienta de aprendizaje, ¿no? Porque vos me decías recién, de repente tenemos niños de 3 años, 2, 3 años, que saben los colores, que quizás saben las vocales porque empezaron a escuchar la canción de las vocales y obviamente por repetición lo han aprendido, de memoria por repetición, pero bueno, es como que ya comienzan a tener una noción de eso, pero también es esto, el uso responsable de hasta dónde y poder poner el límite, hasta cuándo, ¿sí? Y cómo también, ¿no? Y vos me decías cómo impacta esto. Sin duda creo que tiene que ver en el ámbito educativo puntualmente hablando y yo desde mi lugar el ámbito terapéutico porque yo hago puntualmente clínica. Se usa como herramienta, hay muchas estrategias que se hacen por medio del uso de pantalla, alguna aplicación. Yo puntualmente en el consultorio suelo utilizarlo, plataformas en donde estimulo diferentes áreas de aprendizaje por medio de alguna plataforma, ¿no? Y en el cole también sé, porque estoy en contacto con algunos docentes que intentan como aplicarlo, poder, viste, como aliar, unir eso, ¿no? La enseñanza tradicional con esto que estamos teniendo ahora, el uso de la tecnología. Pero hay una realidad que tampoco podemos negar, es que no es todo eso. Nosotros, bien decíamos recién, venimos de una infancia que nos criamos en la calle, aprendimos de otra forma, con otras herramientas. Entonces, el poder hacer este equilibrio de, bueno, sí, son infancias inmersas en una tecnología, pero también desde nuestro lugar poder acercarlos a esta infancia que nosotros también tuvimos y que fue tan linda, ¿no? Entonces, desde allí también surgen las estrategias en todo ámbito. Las docentes harán su trabajo dentro del ámbito educativo, las psicopedagogas dentro del ámbito en el que ejerzan, bueno, buscarán sus estrategias. Yo puntualmente en mi consultorio es muy lúdico, entonces de repente tenés niños que salen del cole y están todo el día utilizando el celu y van al consultorio capaz fatigados porque, y sí, no tenían ganas de dejar el celu para venir a trabajar conmigo. Pero de repente le ponemos un juego de la oca en la mesa y se generó una intervención hermosa y ellos se divierten un montón, porque también es sacarlo de eso y proponerle otro estilo de juego, otra manera de poder aprender, que no sea el lápiz y el papel y copiar. Entonces ellos también tienen como, yo siempre digo, los niños tienen una capacidad de adaptación impresionante. Tal cual. No recuerdo en este momento en qué situación, en qué lugar estuve, pero cuando uno le pone a disposición alternativas, sí, que no sea el celular o que no sea lo que están acostumbrados dentro del mundo tecnológico, y por ahí como que no entienden, como que les parece aburrido, pero cuando
cuando ven que esto genera Y que uno, un ¿no? momento de diversión Sí. y que uno y que el adulto Sí. o el otro también se Sí. involucra, nada, es volver a lo más básico, desde jugar a la mancha, desde jugar Tal al cual. tutti frutti, donde te hace pensar, donde te reís, donde te enojas, donde quién es más rápido, Tal donde cual. pones Y en como movimiento las neuronas realmente en algo que, nada, es y un como juego tan crecimos, sencillo. claro, y como crecimos nosotros, ¿no? Y por ahí yo creo que se trata más de esto, ¿no? Somos como adultos como llenos de responsabilidades y acudimos como a estas herramientas y por ahí terminamos perdiendo esta conexión tan simple que es la mirada con el otro, en el sentarnos a, bueno, a ver, juguemos a esto y ver qué surge en ese juego. Y como decías vos, los niños, si vos le propones alternativas al adolescente mismo, si uno le propone alternativas y ellos ven que uno está involucrado en esa alternativa, les llama muchísimo la atención y ellos se prenden. Escuchaba el otro día a Liliana González, que es licenciada en psicopedagogía y que estuvo visitando Tío Sí, Puje hace 2 años. Le escuché una charla donde decía Peppa Pig habla, pero no les habla a los chicos con ellos, o sea, no habla con ellos. O sea, no está esa reciprocidad, ese feedback de diálogo. Y pareciera que la forma que tiene este dibujo de entretener a los chicos todo el tiempo les está hablando y no. Por no, poner un ejemplo de un dibujo súper conocido para los chicos, ¿no? tal Peppa cual. Pig habla, pero no les habla a los chicos. Entonces hay chicos que ingresan a salita de 3, de 4, 5 y no hablan. No. Eh, eh, entonces, tanto desde los padres como de Sí, los ya existe un juego docentes. muy estereotipado Sí, también. sumado a eso. Pero eso viene Claro, desde Disney, ¿no? Quien tal haya leído cual. para leer El Pato Donald te das Sí, cuenta que Disney para chicos no tiene absolutamente nada. Los nada, personajes y los estereotipos que representan tal para cual. un niño. Sí, y incluso si uno adulto, a mí me pasa que yo ahora de mamá, por ahí uno, bueno, propone este plan de veamos pelis y vemos a la clásica, vamos a Disney y tiene como un doble mensaje y por ahí puede entenderlo ahora uno como adulto y por Ujú. ahí como mamá que está más alerta de decir, bueno, a ver, qué pasa con esto, qué mensaje deja esta peli, por ahí estamos mucho con esto de qué enseñanza te dejó, qué aprendiste o con qué parte te gustó más y como adulto uno ahora puede ver que esto existe, ¿no? Este estereotipo y como esta imagen de bueno, esto es lo real, esto es lo que sí y esto es lo que no, y el poder entender también el doble mensaje que deja cada dibujito puntualmente. Rocío, cuando llega un adulto, puede ser una mamá, un papá, una abuela, ¿no? Cuando llega un adulto responsable a tu consultorio, ¿cuáles son sus inquietudes para decirte, creo que mi hijo tendría que venir a tu consultorio? Entendiendo por qué va a golpear la puerta a ese lugar, entendiendo cuál es la finalidad o qué va a hacer su hijo ahí adentro, ¿no? ¿Se entiende la Sí, pregunta? sí, sí. Sucede mucho que, como hablábamos recién, uno de estos mitos llegan mucho como, bueno, yo quiero apoyo pedagógico o quiero maestro particular. Lo primero es decir que en un consultorio psicopedagógico no se da particular. Si bien pueden abordarse contenidos curriculares pedagógicos, eh, pero es una terapia en sí, ¿no? En donde tenemos que, como psicopedagoga, en realidad yo tengo la responsabilidad de conocer cuáles son las fortalezas, los desafíos de este estudiante, de este adolescente o niño, y desde allí poder generar y idear distintas estrategias para poder estimular distintas áreas, funciones ejecutivas, memoria, atención. Eh, Sucede mucho esto como primera instancia, ¿no? El creer que somos seños de particular y no. Yo Pero llegan porque en la escuela le dicen, no, fíjate, tendrías que llevarlo. Llega por una inquietud que no sabe a dónde ir. muchas veces son papás que reconocen que existe alguna como alguna dificultad o algo que no estamos pudiendo manejar en casa,
porque no se está aprendiendo algún contenido o no se está alcanzando algún resultado o algún objetivo propuesto por la senio. Entonces, ¿qué está pasando acá? Yo siempre digo, cuando llegan así es como, bueno, lo primero es bajar la ansiedad y bajar cierta culpa que genera como papá de decir, yo no te estoy pudiendo ayudar, no tengo las herramientas, y está bien no tenerlas, pero también está bien hacerse cargo y decir, bueno, está pasando algo. Ya yendo a un lugar a buscar ayuda, ya uno se está haciendo cargo como papá de decir, bueno, hay algo que está pasando y yo no estoy pudiendo ayudar, no estoy pudiendo asistir, busquemos una tercera, ¿no? Entonces ya ahí estamos haciendo algo. Suele suceder que desde la institución pueden sugerir, ¿sí?, que visiten alguna psico, algún espacio en donde, bueno, exista nuestra profesión o alguna otra, pero normalmente desde el cole se deriva a pediatra, entonces el área de pediatría va a ser quien derive, bueno, hagamos una consulta con este profesional, hagamos una consulta con este otro. Y bueno, y ahí es cuando llegan y hacemos, viste, como esa primer consulta de todas las dudas, de las ansiedades, porque también hoy en día la psicopedagogía ha tenido como un cambio en su profesión, si bien está más en auge, pero ha tenido como una transformación de poder incluir lo neurocognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que abordar el sujeto en situación de aprendizaje no es solamente abordar lo que está aprendiendo, a esa persona en sí en ese momento puntual y esto que está aprendiendo, ¿no? Ahora se lo aborda desde otro lugar y es entender que esta persona viene con una historia, con una historia familiar, una historia de vida, está inmerso en un contexto, que este contexto lo que va a hacer va a generar influencia en él, ya sea positiva o negativa, su perfil cognitivo, ¿no? Entonces, es poder trabajar al sujeto en su totalidad, no solamente ya centrarse en la situación de aprendizaje, sino poder abordarlo desde todos los ámbitos. Claro, hay situaciones que pueden condicionar ese aprendizaje o esa falta de aprendizaje tal cual, puntual. Sí. Y ahí es como viene, por ejemplo, entra en juego mucho lo que tiene que ver con la psicopedagogía forense y judicial, el poder entender, háblese puntualmente, ¿no?, de una situación, por ejemplo, de violencia, ¿no? Sí. De la que quieras, pero violencia en sí, en un infante, entra mucho en juego este ámbito de la psicopedagogía porque como esta vulneración del derecho, de sus derechos como niño, como infante, se ponen en juego y cómo este juego de vulneración interfiere en esa situación de aprendizaje. Claro. Entonces, es el poder abordar todos los ámbitos en el que esta persona esté inmerso, porque no podemos negar que somos en la relación con un otro. Entonces, poder entenderlo desde ese lugar también. O sea que, en cierta forma, porque incluso a mí en su momento, años anteriores, es como que el psicopedagogo o el psicólogo, ¿en dónde pensamos? O sea, van de la mano, pero no son lo mismo. Pero sí, más allá de poder analizar de manera integral ese sujeto, qué le está pasando para que no pueda avanzar con este aprendizaje puntual, sí es ir a esa persona de manera integral, en lo humano, en lo que siente, en lo que pasa, qué hay que no le permite avanzar puntualmente en esto y en lo otro es... Sí, de hecho vos me estás mencionando algo muy importante, esto que vos me decís, trabajar de forma integral. Si bien la psicopedagogía aborda a esto, como te contaba recién, lo aborda, pero está centrada puntualmente en idear estrategias para poder direccionar nuevamente ese aprendizaje, ¿no? Y tener como esta conciencia, esta responsabilidad de decir, bueno, desde lo comportamental, desde lo emocional, existe nuestro amigo el psicólogo, en donde él desde su área va a abordar todo lo que tiene que ver con lo proyectivo y lo emocional, cómo esa situación de vulneración está afectando lo emocional, ese plano afectivo,
Entonces él desde su área, el psicólogo va a trabajar esa parte. Y el psicopedagogo, de una forma integral, va a trabajar estrategias para poder alinear ese aprendizaje. Claro, la misma estrategia no sirve para dos sujetos distintos. No. Tiene que ver con algo muy personal, es muy único, como todos somos. Yo recién te hablaba de las situaciones que nos acontecen, y a uno como adulto también le pasa. Digo, pasó algo en casa, discutimos con alguien y tenemos que ir justo al trabajo, o nos pasó algo que no está tan bueno, no está tan copado y tenemos que ir al trabajo, y ese día capaz la cabeza la tenemos en cualquier otro lugar. Se bloqueó tal cual, y por ahí yo siempre digo, los adultos tenemos otras herramientas para poder gestionar lo que nos pasa, y por ahí sucede mucho esto de si estamos en un lugar y hay alguien con el que no queremos estar, y bueno, tenemos la herramienta para gestionar esa situación. En cambio el estudiante no, el niño no. Entonces es también como darle como un marco, encuadrarlo, poder guiarlo en esa situación que no está pudiendo controlar, porque bueno, hay ciertas gestiones de emociones que aún no las conoce. Entonces es lógico que también se genere como toda esta situación de que no sepa cómo controlarlo. Rocío, ¿qué le pasa a un sujeto, ya sea un niño o un adulto, cuando tiene que estar frente a un psicopedagogo? ¿Entiende por qué está en ese lugar? Sí, puntualmente te hablo desde mi lugar. A mí me gusta trabajar mucho porque trabajar desde la psicopedagogía es entender, y esto es algo que nos han inculcado mucho desde la formación, que estamos trabajando con una persona y nunca tenemos que olvidarnos eso, sea la edad que tenga la edad que tenga, ¿no? Y el poder, a mí en lo personal me gusta como involucrarlos en esta situación, en este proceso de aprendizaje, en estas estrategias y intervenciones. El poder explicarle por qué están ahí, para qué están ahí, porque también esto es un proceso de conocerme a mí, conocer el espacio, habituarse, hacer suyo ese espacio. Entonces, el poder hacerlos parte, y a un adulto más, ¿no? Porque estamos hablando de igual a igual. Claro, hay mayor resistencia. Tal cual. Entonces, poder brindarle esta información del por qué está ahí, para qué es lo que vamos a hacer, haciendo esta actividad o esta estrategia, qué intentamos lograr, cuáles son los objetivos que tenemos. Entonces, ellos, haciéndolos parte desde ese lugar, se involucran también desde otro lugar y hacen como suyo el proceso, que es lo que uno intenta, ¿no? Sí, porque pensando en esto de que al adulto por ahí le cuesta entender que no es una maestra particular cuando manda al niño al psicopedagogo, digo, el chico entiende que no va a hacer tareas como cuando va a particular y le aburre. Por eso digo, o sea, que qué le pasa a ese sujeto, sobre todo cuando es niño, al estar en el consultorio. Hoy tengo que hacer tarea como cuando salgo de la escuela y voy a particular. Tal cual. O entiende que ese es un lugar que a través del juego lúdico, del poder hablar, es distinto a ir a hacer tarea a ir a un lugar donde se siente cómodo y puede expresar a través de estrategias. Lo entienden, de hecho trabajamos, por ejemplo, no sé, se me viene puntualmente ahora un caso de una paciente que trabajamos puntualmente lo que tiene que ver con producción escrita, comprensión lectora y demás, todo lo que el área de la lectura. Y de decirte que está en la plaza jugando con sus amigos y es su hora y ella se va, está una horita conmigo, 40, 50 minutos. No lo padece, lo disfruta. No, y seguimos jugando con cartas, con el juego de la oca, y jugamos de distintas formas, y aún así ella aprende, y de repente tuvo unos avances impresionantes y ella no lo puede creer porque ella va a jugar conmigo. Tal cual. Entonces también es poder sacarlos desde este plano del lápiz, el papel, el pizarrón, que es totalmente necesario, ¿no? No digo que no, pero desde nuestro ámbito, si tenemos esta herramienta, bueno, usarla a nuestro favor para poder generar esto. Rocío, gracias por visitarnos. ¿Dónde te encuentran en redes sociales para consultas, para charlar un poquito más? A ver, esta charla puede ser disparador para muchos del otro lado que hayan entendido conceptos que a lo mejor no, y que quieran consultarte y quieran hablar con vos. Bien, en las redes me encuentran como Sinapsis
Mi nombre es Rocío Calvo, pueden encontrarme, viste que en el usuario puede aparecer de las dos formas, pero se llama puntualmente Sinapsis. Actualmente mi consultorio está frente al jardín de infantes, me encuentran ahí, estoy todas las tardes, así que bueno, si me necesitaran, aquí estoy. A disposición. Sí. Gracias, Roy, muy feliz día mañana. Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta y muy agradecida por el espacio, porque en realidad no se puede dar a conocer la profesión de otra forma si no es por estos medios de comunicación en donde nos escucha tanta gente.